Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en día me encuentro con una actitud de indiferencia de muchos jóvenes que han ido a la universidad y se han preparado, han estudiado, indiferencia en las cuestiones espirituales de Dios. Y me encuentro a veces con una actitud de arrogancia, o podemos decir soberbia espiritual, de muchos de estos que han estudiado en las universidades, que creen por haber adquirido un conocimiento más que lo normal, pues se creen que ya no necesitan de más, o creen que lo conocen todo, o porque están sanos físicamente y comienzan a tener un trabajo remunerado bien, creen que ya no necesitan de nadie, ni de Dios, que es lo más triste, lo más difícil de entender. Y dice uno, ¿pero por qué? Se supone que uno, entre más conocimiento va adquiriendo, puede entender mejor el mensaje de la Escritura o el mensaje que Dios nos da. Pero allí nos viene precisamente el pasaje de que cuando Jesús se refiere a la gente soberbia, a los fariseos, a los maestros de la ley, y cuando Jesús dice las cuestiones del reino de Dios, se le ha revelado a la gente humilde y sencilla para avergonzar a aquellos que se creen que lo conocen todo y que saben todo. Es allí cuando precisamente necesitamos la humildad y la sencillez. Necesitamos tener ese espíritu humilde. Y este es el primer aspecto que quiero compartir con ustedes en este Evangelio del día de hoy. Esta virtud de la humildad que realmente necesitamos para poder entender el misterio de Dios en nuestras vidas, para poder entender el mensaje que Él tiene para con todos nosotros. Tenemos que ser humildes. Humildes, no hablo en cuestiones de pobreza material, hablo de la humildad, la sencillez, el realmente postrarse ante Dios y decir, ¿sabes qué? Sin Dios no somos nada.
Y hoy tenemos el ejemplo de esta santa que celebramos el día de hoy, Santa Catalina de Siena, que a los 15 años pues decidió consagrarse y darse al servicio de las personas, de los demás, de los más necesitados, y anunciar pues el amor de Dios a través de ese Cristo crucificado. Se cuenta de su historia de Santa Catalina, que era una persona que no tenía estudios. Es una persona que no fue a la universidad, no fue a las escuelas reconocidas para aprender las ciencias humanas, pero se dice que con su gran espíritu, su gran humildad, ella recibe a la mejor maestra, que es la Santísima Virgen, Dios, que le enseña la sabiduría humana. Y es una de las místicas que precisamente el Papa Pablo VI la declara doctora de la Iglesia. A esta mujer, dice uno doctor, pues aquella que tiene un título de conocimiento, pero el conocimiento es un conocimiento divino, que Dios se lo revela. Y esto es lo que tenemos que pedir. No es igual tener conocimientos, agarrar libros y aprendértelos de memoria, que hoy no es necesario ni aprendértelos de memoria, porque agarras una grabadora, agarras el teléfono y lo puedes grabar. Que antes nos hacían aprender conceptos como loritos, o muchos que aprenden la escritura y dicen, ay, conoce la Biblia muy bien. La conocen de recitarla. Eso no significa que la entiende. Y allí es donde nosotros precisamente necesitamos el don del Espíritu Santo. Necesitamos ese don de entendimiento, ese don de sabiduría que solamente la da Dios. Esto no te la dan los libros. Eso no la dan el tener conocimientos, a acumular conocimientos. La sabiduría te la da Dios, porque entre más a veces uno adquiere conocimientos, hay un peligro que te hace olvidar de lo esencial. Es como aquel que empieza a acumular bienes, que puede ser una bendición el que tú tengas bienes materiales, pero también puede ser una maldición para tu vida. Puede ser una maldición porque se te olvida ser agradecido con Dios, porque muchas veces se creen que son dioses, te crees que eres el centro del universo, te crees superior a los demás, y allí es cuando pierdes el rumbo y la dirección. Porque ¿de qué le sirve al hombre, a la mujer ganar el mundo entero si al final pierdes tu vida? No te vas a llevar absolutamente nada, nada de lo que hayas construido, ni tus edificios, ni tus yates, ni tus aviones. Absolutamente no te llevas nada, nada. Hasta hoy en día no sabemos que alguien se haya llevado todo lo que construyó, todos sus millones o todas sus riquezas. ¿Sí? Lo que uno se puede llevar delante de Dios es el amor, la generosidad, el servicio. Y esto es lo que hoy la palabra de Dios nos presenta San Juan. Primero, tener el espíritu de humildad para poder entender el mensaje que Dios nos trae. Y hoy Jesús nos dice, pues, después de lavarle los pies, les da un discurso a los discípulos y les dice, yo les aseguro que el siervo no es más importante que su amo. Y también les digo que el enviado no es mayor de quien los envía. Y aquí viene una explicación, una virtud que tenemos que aprender. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos, una bienaventuranza. Si entiendes esto, serás dichoso, serás bendito. Si entiendes ¿qué? Pues que hay un Dios más grande que tú, pues alguien superior, que tienes que tener la humildad. Y aquí nos lo enseña Jesús. ¿Y cómo nos lo enseña? Precisamente con este acto del lavatorio de los pies, que lo recordamos el Jueves Santo. ¿Sí? Jesús que se sienta con los discípulos y hace un trabajo que era el trabajo del esclavo, del sirviente,
de aquel que le pagas y que lo tratas como un trapo. Jesús toma esa actitud para enseñarnos algo importante para quien quiere descubrir el camino de la felicidad. ¿Y cuál es? La humildad. Jesús lava los pies a sus discípulos. Y uno puede decir, eso no tiene que ser lo contrario. Los discípulos tienen que estar al servicio de su maestro. Pero aquí hay la enseñanza del maestro y le recuerda. Una actitud importante es la humildad. Recuérdate, no porque hayas adquirido conocimiento, no porque tienes un cargo en la iglesia o en la sociedad, tú eres superior a los demás, no eres más que los demás. Tienes que tener una actitud de humildad, de sencillez. Sí. Y aquí precisamente dice, si tú entiendes esta parte vas a ser feliz. Y por eso encontramos mucha gente que ha sido exitosa en cuestiones de negocios, en cuestiones de lo material, pero no son felices, no son dichosos. No disfrutan ni lo que tienen, lo disfrutarán otras personas. Y no lo disfrutan, ¿por qué? Porque tienen guarudas, tienen miedo, que ahora los secuestran, ¿quién va? No pueden comer lo que tienen, o están preocupados siempre en cómo producir. Y bueno, al final es una vida que no es de dicha, sino de estrés, que es quien lo mata a estos seres humanos. Hoy precisamente Jesús nos enseña ese camino de la dicha, de la felicidad. Pues es en este otro aspecto que quiero compartir con ustedes, que es el servicio. El servicio. Una vez que tú te has tenido ese encuentro con Jesús, una vez que tú has tenido una experiencia profunda con Dios, te tiene que llevar al servicio de los demás. Alguien que dice, no, yo he tenido una experiencia de Dios en mi vida y no sirves a los demás, no, eso es un indicativo que te dice que no ha sido un encuentro auténtico. Porque el encuentro auténtico con el Señor es aquel que te lleva realmente a servir a los demás, a dar lo mejor de ti. Y aquí precisamente Jesús nos lo recuerda. Dice, yo los he escogido precisamente para esto, para ir a dar lo mejor de ti. Y aquí nos recuerda cuál es la actitud que tenemos que tener todos nosotros con las personas que son enviadas, aquellos que nos traen una buena noticia. ¿Qué actitud tenemos que tener? Pues es de reconocer la presencia de Dios, la presencia de Jesús. Y Jesús nos dice, yo les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Quien recibe a quien yo te envío, me recibe a mí. Y es por eso cuando viene un misionero a tu encuentro, o va un sacerdote que te lleva buenas noticias, o una persona que te lleva buenas noticias, no es solamente la persona que estás recibiendo al mismo Dios en tu caminar. Y por eso tenemos que estar atentos, porque es el Jesús que dice, quien lo recibe, me recibe a mí, quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado, a Dios Padre. Y precisamente es esto, si tú recibes esa palabra de Dios en tu casa, en tu hogar, en tu corazón, no estás recibiendo un conocimiento extra para ser superior a los demás, mejor, no, estás recibiendo al mismo Jesús en tu vida, en tu corazón, en tu actuar. Pues abre tu corazón pues para recibir esa palabra que es vida. Y si recibes esa palabra que es vida, recibes al mismo Dios en tu caminar, y pues es el que te va a dar la plenitud en tu ser, esa paz que tanto buscas, esa serenidad que tanto quieres. Pues hoy precisamente te invito a abrir tu corazón. Abrir tu corazón a esa palabra que es vida, que es el mismo Jesús. Y recuérdate que uno de los indicativos que te dice que estás recibiendo a Jesús, pues es aquel que te envía al servicio de los demás. ¿Y qué actitud tienes que tener? Una actitud de humildad, de sencillez. Si Dios te ha regalado muchas cosas, o si te regala a alguien que va y te muestra el camino
de la felicidad, de la vida, que es el mismo Jesús, pues siéntete dichoso. Es por eso que la Santísima Virgen María es aquella que escucha la palabra de Dios con humildad. ¿Y cómo lo refleja? Con su actitud. ¿Qué tipo de actitud? He aquí la esclava del Señor. Aquí estoy, me hago un servidor tuyo. Y María va al encuentro de los demás, aunque había cosas que no entendía, pero eso que no entendía lo ponía en su corazón. Y pues claro que era Dios que le ayudaba después a hacer ese discernimiento y de entender cuál era su misión. Pues que nosotros descubramos el día de hoy ese llamado que Dios nos hace de ser humildes, sencillos, para tener ese encuentro con Jesús que nos lleva al servicio de los demás. Así sea.